Shalom a todos, un saludo desde la Tierra Santa, desde Jerusalén, Israel. Primera transmisión que estoy haciendo en vivo luego del ataque que hemos sufrido en la madrugada de este domingo para nosotros, para América, otra parte del mundo todavía era sábado. Así que hoy quiero hablarles un poco de cuál es la situación que estamos viviendo aquí en Israel, cómo vivimos ese ataque del sábado en la noche. Algo importante que quiero resaltar, como siempre, es agradecerles a todos mis seguidores, a todas las personas que han estado en oración, que están en oración, que están pidiendo tanto por mi protección como por la protección del pueblo de Israel, orando y pidiendo por la paz. Primero que nada, ¿cómo es la situación en estos momentos aquí? La situación es de incertidumbre. Justo en este segundo que acabo de iniciar la transmisión, acabo de recibir un mensaje por interno que informaba de que al parecer el gabinete de guerra del gobierno de Israel ha aprobado definitivamente un plan de ataque contra Irán. O sea, de que están en un consenso de que van a atacar de forma segura a Irán. Solo es ahora que están determinando cuál es la mejor respuesta posible, porque Israel también está intentando que esto no escale a cosas mayores, a algo mayor. Pero lo que sabemos es que Israel está preparando una respuesta a Irán luego de este ataque tremendo que hemos sufrido, les decía, en la noche del sábado, en realidad madrugada del domingo para nosotros aquí en Israel. ¿Cómo vivimos ese momento? Ustedes recordarán que yo hice una transmisión en vivo ese día. De hecho, la transmisión que hice fue pocas horas antes de que aconteciese ese ataque. Yo estaba haciendo la transmisión y les iba informando diciendo en cualquier momento se espera de que, bueno, de que ocurriese ese ataque. Y bueno, efectivamente, a las pocas horas, pues tuvo lugar. ¿Cómo vimos ese momento? Bueno, a la 1:45 de la mañana sonaron las sirenas, yo estaba despierto. Salimos corriendo, enseguida despertando a los compañeros míos de escuela, bajando las escaleras al búnker. Y bueno, pues eh, las sirenas, se escuchan sonidos de misiles que estaban explotando sobre nosotros. No salí, claro, porque no es seguro salir a ver afuera, ¿no? Porque no sabes qué es lo que te va a caer encima. Pero sí vieron algunos de mis compañeros que salieron y grabaron, filmaron con un vídeo, con el teléfono, filmaron un vídeo de lo que estaba aconteciendo y se podría ver encima nuestro lo que parecían, no sé, tal vez misiles, se hablaba de drones también y cómo la cúpula de hierro detuvo ese ataque. Realmente fueron momentos tensos, pero les digo, nosotros acá estamos ya un poco como acostumbrados, no voy a decir acostumbrados, pero ya estamos, como dice, entrenados bajo fuego de lo que pueda suceder. Entonces, bueno, el búnker a esa hora de la mañana, 2 de la mañana, lleno de mujeres, con niños, bebés, ancianos, todo el mundo refugiándose, orando también. Esto fue algo muy impresionante que yo pude observar, como inmediatamente que la gente entró al búnker, estaba ya entrado rezando, diciendo salmos, haciendo plegarias. Eso fue algo muy impresionante, ver la fe de las personas, de cómo pues se arreguindaban a su fe en los momentos más difíciles. Realmente estuvimos allí quizás unos 15 minutos, no más, porque luego las sirenas concluyen y ya pudimos salir y luego chequeando las noticias constantemente de lo que estaba pasando porque eh, ya iban llegando los vídeos de en otras partes de aquí de Jerusalén, se podían ver la cúpula de hierro explotando a los misiles iraníes. Hay que decir que es increíble, no sé si ustedes han seguido las noticias, pero la coordinación de la defensa de las tropas de Israel en conjunto con los países aliados que ayudaron, porque hay que decir que Estados Unidos, Inglaterra, Jordania, incluso se dice que Arabia Saudí también derribó de esos drones que Irán había enviado. Hubo una coordinación tan precisa, increíble, como realmente de ese número tan grande, más de 300 efectivos que Irán lanzó a esa hora de la madrugada, de ese número tan grande,
aquí a Israel lo que llegó fue casi nada. La mayoría de todos esos misiles que dispararon y esos drones que enviaron fueron derribados fuera del territorio de Israel. Sí es cierto, como les decía, que cayeron algunos misiles en la zona del Mar Muerto, al sur de Israel, cayeron algunas comunidades beduinas, hubo una niña que está herida, no sé cuál es la situación en estos momentos y todavía estará en estado grave, pero el hecho es que de ese ataque tan masivo no pasó nada. Todo el país protegido completamente. Les decía que hasta los países árabes que supuestamente son enemigos de Israel, como se hablaba de Arabia Saudí y todo esto, salieron a proteger porque ellos saben que un conflicto de Israel con Irán también puede causar problemas en la región. Y sabemos que los países que están desestabilizados mayormente es la zona del Líbano, Siria, está el Yemen, está Irak y está Irán, pero detrás de todo esto está Irán, que es el que está financiando toda esta desestabilización, que financió también a Hamas el ataque de octubre 7. Sabemos que los países del Golfo, de la parte árabe del Golfo, esos países son los que mejor están tanto económicamente como a nivel de tecnología, a nivel de los que llamamos los acuerdos abrahámicos. Y son los países que quieren tener paz con Israel porque la gente no quiere de guerra ya, la gente, los países quieren progresar y quieren avanzar en el futuro. Y se han dado cuenta de que toda esta ideología extremista que se puede observar tanto por Hamas como por estos otros, por Irán y por estos países, lo que lleva es una desestabilización de la región y no es lo que quieren los países, les decía, como los Emiratos Árabes, Jordania, incluso Arabia Saudí, que estaba a punto de lograr también un acuerdo con Israel, luego que ocurrió la tragedia de octubre 7. Entonces, realmente hay que darle gracias a Dios, hay que darle gracias a toda la gente, a todas las familias, a todos los amigos, a toda la gente que han estado ahí pidiendo por mí, familiares, amigos, cercanos, gente querida desde toda parte del mundo que me ha estado escribiendo y lo aprecio muchísimo. Quiero enviar un saludo grande a una persona muy querida, a mi padrino que se ha conectado aquí en la transmisión en vivo, vi que al principio de la conexión, así que un abrazo, un saludo grande para él. Agradecer también a toda la gente que me sigue de todas las partes del mundo, que me sigue desde toda América Latina, España, aquí en Israel, en Cuba, en México. Hay tanta gente que me ha estado escribiendo que me han dicho que han estado orando por mí, pidiendo por mí, por la protección, por el pueblo de Israel. Realmente agradezco muchísimo a todos mis seguidores, a toda la gente que ha estado ahí pendiente de mí. Esta es una transmisión corta más que nada, porque bueno, aquí les decía, yo en ningún momento tuve temor. Uno, claro que se preocupa, claro que uno tiene que protegerse y cuidar la vida, uno tiene que estar ahí pendiente, pero cuando uno tiene fe firme, uno no puede tener temor. Y esto es algo importante que se los dije ese día de la transmisión, no hay temor. La persona que confía sí tiene que hacer las cosas para cuidarse y para protegerse, pero tiene que confiar, porque si usted dice que es creyente y en el momento de prueba no lo demuestra, ¿qué tipo de creyente es ese? La fe se demuestra en los momentos como estos. Entonces, como les digo, no es que alguien sea, wow, como envalentonado, sino que otra vez uno se cuida, uno hace rezo, uno busca la protección, pero uno también tiene que tener confianza en lo que uno tiene, en la confianza en la protección de Dios, en la confianza de los espíritus que acompañan a uno, los guías que acompañan a uno, las intenciones y los rezos de toda la gente del mundo que están ahí pendientes, lo cual agradezco muchísimo y más que nada, esa es la intención de esta transmisión que estoy haciendo acá. Les digo, una transmisión corta, aquí en Israel casi las 9 de la noche ahora. Decirles que, bueno, ¿cuál es la situación actual en estos momentos? Más que nada, eh, como habrán notado en las noticias, se dice que Israel está pensando una represalia, ¿no? A ese ataque. No sabemos qué es lo que va a suceder. Aumentará un conflicto, una guerra mayor. Yo, como siempre les digo, esto ya lo vine diciendo por varios vídeos, por meses, porque lo hablé, lo dije, que esto lo había recibido yo espiritualmente, o sea, los espíritus que te hablan desde octubre, lo publiqué en febrero, lo publiqué en mis redes de que esto iba a pasar y así aconteció.
O sea que no, y estábamos preparados para esto, pero lo que quiero decir es que no sabemos cómo se va a seguir desenvolviendo. Entonces, más que nada, yo sigo agradeciéndoles a todos, siguiendo eh, un llamado a la oración, como siempre les digo, no solamente para la protección de mía físicamente de Israel, yo hago un llamado a la paz, un llamado a la paz mundial, un llamado a la paz de la región, porque es el entendimiento de una persona, no solamente que estudia la Kabbalah, que es una persona de bien, que trabaja en el sendero de la luz, desear el bien y el progreso para toda la humanidad, para todos los seres que estamos en esta existencia, y que de verdad que pedimos que llegue ese momento de paz y de armonía entre los seres humanos, que concluyan esas guerras y conflictos, no solamente en esta región, también en la guerra en Ucrania y en otros lugares. Les decía que realmente es para lo que estamos trabajando, porque todo este conocimiento debe llevar a la persona, como siempre les digo, a... estoy viendo un mensaje que me acaba de entrar acá de las noticias, últimas noticias, ahora les digo. Les decía que el objetivo máximo de toda persona que se dedica al camino espiritual es trabajar por ayudar al prójimo, ayudar al ser humano, no importa quién sea, en toda parte del mundo, y disipar la oscuridad, porque lo que está mal, eso hay que combatirlo. No, uno no puede quedar de brazos cruzados. El mal tiene que ser combatido y tiene que ser rechazado. Le decía que me acaba de llegar un mensaje aquí de internas que dice lo siguiente, lo voy a compartir con ustedes, que Arabia Saudí públicamente ha reconocido su rol defendiendo a Israel contra ese ataque de forma un precedente que lanzó Irán el sábado en la noche contra Israel. Así que oficialmente el gobierno de Arabia Saudí acaba de reconocer que salió en defensa del pueblo de Israel. Le decía, esto es algo increíble porque Arabia Saudí se considera como digamos que el símbolo, ¿no?, del corazón del Islam, y la gente siempre pensaba que no, los enemigos de Israel, y sabemos que no es así, que de hecho hay conversaciones, incluso Arabia Saudí ha declarado, tenía intenciones de lograr ese acuerdo de paz con Israel, ocurrió la tragedia del ataque de Hamas de octubre 7 y han dicho, como lo publiqué, de que su intención es que una vez que acabe esta guerra, ellos tienen todavía el deseo de seguir trabajando por la paz y la cooperación con Israel. Y bueno, ahora se ha demostrado como en ese ataque, Arabia Saudí, el reino de Arabia Saudí y el reino de Jordania salieron en defensa de Israel a derrumbar muchos de esos drones, misiles que lanzó Irán. Me llega acá otra noticia, básicamente es hablando, ¿no?, de la reacción de Israel, de que se espera de que Israel, bueno, se defienda de este ataque iraní. ¿Cuál va a ser qué va a hacer Israel? No lo sabemos, pero se espera que en las próximas, en cualquier momento, 24 horas, pueda haber una reacción de Israel debido a este ataque. Hoy ocurrió algo también muy interesante aquí, es que se reportó de que en el día de hoy, a eso de las 4 de la mañana, un grupo de comando de élite de las tropas de Israel cruzaron la frontera al Líbano, y bueno, hubo una explosión ahí, hubieron 4 soldados heridos. Hezbollah dice que ellos toman responsabilidad de esto. Israel no quiere reconocer todavía porque dice que es probable que haya sido un fallo técnico. Pero ese no es el punto. Lo que estoy enfatizando es que el hecho de que Israel cruzase territorio de frontera del Líbano, eso es que es algo serio. Estamos viendo que Israel no está ahora en estado pasivo esperando que vengan más ataques, sino que está tomando la ofensiva, porque no vas a esperar que te lancen más puñetazos, tienes que tomar ofensiva, y que el hecho de que un comando de élite de los Golani y Yahalón, que son las tropas de élite de Israel, cruzasen el territorio del Líbano, eso te demuestra de que Israel es probable que esté preparando otra vez para una ofensiva por tierra para entrar directamente contra Hezbollah en el Líbano. Así que es probable que si esté también planeando algo de defensa contra Irán, también esté pensando en entrar al Líbano. Decir que ese día del ataque no fue solamente Irán que atacó a Israel. En ese momento acá había misiles que venían de Hezbollah, ataques que venían de Siria, ataques que venían de Irak, ataques que venían del Yemen. O sea, toda una coalición de todos estos países que son los que están todos desestabilizados por Irán,
que son todos marionetas de Irán, todos esos países al mismo tiempo lanzaron un ataque contra Israel esa noche. Le decías que fue una defensa, una coordinación tan increíble que, bueno, todo eso se pudo eliminar antes que llegase al territorio de Israel. Y lo que llegó aquí, que ustedes que han visto las imágenes, aquello parecía, parecía una película de la Guerra de las Galaxias, todos esos puntitos en el cielo y disparando y explotando. Realmente increíble las imágenes de ese día. Ven otra vez la efectividad de ese equipo, de esa coalición de naciones que se unió ese día para defender a Israel. Esto es importante enfatizarlo. Quería también decir algo más acá, a ver si recuerdo, se me ha ido de la mente lo que quería compartir con ustedes. Otra noticia más de ese día, me parece que quería hablarles. Ah, ya me acordé. Les decía, quería también informarles a todos ustedes que están en Estados Unidos o en América y tengan acceso a la televisión Univision, que en el día de hoy, es probable a las 6 de la tarde, va a salir una entrevista que me hicieron hace unas horas para noticieros, Noticias Univision, Noticias 23 de Univision. Me entrevistó el periodista Mario Vallejo sobre el tema de la guerra aquí en Israel, el ataque de Irán y todo lo que está aconteciendo aquí en el Medio Oriente. Hace unas horas tuve la entrevista y creo que va a salir hoy a las 6 de la tarde en el noticiero Univisión Noticias 23. Así que las personas que están en América, ahí tendrán la oportunidad de, bueno, verme en Noticias Univisión una vez más, sobre explicando con más detalles puntuales de cuál es la situación acá, un análisis que hice realmente importante para todas aquellas personas que tienen acceso al noticiero Univisión, me puedan ver hoy, 6 de la tarde, creo que saldrá la entrevista. Bueno, de mi parte no tengo mucho más que aportar, les decía, esto es solamente una transmisión corta, porque más que nada que supieran que estoy bien, informarles por mí mismo cuál es la realidad de lo que estamos viviendo acá, de qué es lo que estamos esperando. Bueno, se espera una respuesta del gobierno de Israel. Es probable que se intensifique quizás el bombardeo, las guerras, pero yo le decía, si uno se da cuenta, no solamente fue la guerra con Hamas de octubre 7, es que sabemos que desde ese momento hasta hoy no ha parado los ataques de Hezbollah contra Israel y de los Houthis y todos los demás de la región. Y la respuesta de Israel constantemente también bombardeando de vuelta. Entonces la gente que cree que no hay una guerra, no, sí hay una guerra. Hay una guerra ya en este momento, desde octubre 7, contra Hezbollah y los demás, solo que es una guerra silenciosa. Pero que tú me estés lanzando misiles para acá y yo te devuelva misiles para allá y bombardeo, eso es una guerra. Que no hayan declarado abiertamente guerra, pero es guerra, porque ha sido todos los días hasta el día de hoy. Suerte para nosotros que estamos aquí, yo que estoy en Jerusalén, por ejemplo, que no tenemos esto, que los que más están padeciendo esto son las comunidades del sur y las comunidades del norte. Aquí en Jerusalén, como es todo santo, todos lugares sagrados están aquí, el judaísmo, cristianismo, islam. Entonces, no experimentamos tanto esto, pero no es imposible, porque lo vivimos en octubre 7 y lo vivimos en la noche del sábado, cuando vieron los misiles que dispara Hamas sobre la cúpula de la zona del templo y sobre las mezquitas islámicas que son sagradas para ellos. Entonces, aquí en el corazón de Jerusalén también tuvimos que refugiarnos. Esta es la realidad de lo que estamos viendo acá. Otra vez, en expectativa de que pueda esto desencadenar una guerra mayor. No lo sabemos. Mi sincero llamado es que esto no ocurra. Quiero otra vez agradecerles a todas las personas que se han conectado, que sigan pidiendo, agradecerles muchísimo todas las oraciones, todos los rezos que hacen por mí, pidiendo por la paz. Siempre saben que no solamente es el llamado que hago al rezo, sino que saben que toda la gente que me sigue, todos mis estudiantes, mis seguidores, siempre también están ahí en mis rezos, mis plegarias, y agradezco muchísimo las oraciones que están haciendo para con mi persona. Gracias de todo corazón. Esperemos que otra vez que las cosas se calmen y que todo, bueno, vuelva a la normalidad, o por lo menos, no a la normalidad, porque aquí no había normalidad, sino que se transforme la zona en una región de bien y que de verdad que esto sirva como lección para un cambio de conciencia y traer, digamos que mayor entendimiento en la región, entre los seres humanos, y que sigamos trabajando por la unidad, por la paz, por ayudarnos unos a otros, por ayudar al prójimo. Mucha luz, muchas bendiciones para todos. Desde la Ciudad Santa me voy despidiendo.
Un fuerte abrazo, mucho cariño para todos desde la Tierra Santa. Shalom.